La vida humana está por encima de todo, pero eso incluye a las mujeres también. Es que nosotras las mujeres también somos sujetos de derecho y dentro de ellas también las pobres, porque lo que hemos visto con la penalización del aborto en todas las causales es que se penaliza la pobreza a las mujeres pobres, pero las mujeres que tienen recursos pues perfectamente pueden viajar la posibilidad de viajar y salvan su vida. En muchos países se ha comprobado que la legalización o la despenalización de ciertas causales, como cuando la mujer está en peligro de muerte, la madre, cuando el feto no hay posibilidad de que sea una criatura normal, y también cuando es objeto de una violación, ¿no? Especialmente si es una violación incestuosa. Pero hay que tomar en cuenta de que lo que está en discusión es un artículo o una propuesta para modificar el código, no la Constitución de la República, en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, pero es que con esta Constitución que tenemos, justo con esta que tenemos, se puede despenalizar el aborto en estas tres causales. Primero, porque el derecho a la vida está por encima de todo. El derecho a una vida digna está por encima de todo. Una niña, una mujer, como tú muy bien hablabas, una relación incestuosa, embarazada por el padre o por el tío o por el padrastro, pero lo más frecuente es el padre, una niña de 11 años, de 12 años, ¿qué dignidad puede tener? ¿Qué calidad de vida puede tener? Algo importante, que no se está obligando a que todas las mujeres interrumpan el embarazo, no, son solo aquellas que quieren. Bueno, lo que el presidente, perdóname Karina, lo que el presidente ha propuesto, doctora Ayuso, no es realmente la legalización del aborto. Yo creo que hay una distorsión en la discusión del el presidente lo que ha dicho es que, o lo que ha propuesto al Congreso, es que en el código se despenalicen tres causales, como ya yo lo cité, ¿no? Incluso en el caso, dicen algunos, de cuando una mujer es violada por alguien que padece de una enfermedad mortal, como el SIDA, por ejemplo, no tiene sentido que no se interrumpa el embarazo, ¿no? Así mismo es. El derecho a la vida, que es un derecho fundamental, ¿no? En nuestra Constitución, permitiría esa despenalización del aborto en esas causales. O sea, no es cierto que el derecho a la vida, como está concebido en la Constitución, impediría o digamos que esa modificación del código pues pudiese ser inconstitucional o ser declarada por el tribunal eventualmente. O sea, simple y sencillamente el enunciado del derecho permite definitivamente esa despenalización del aborto en esas tres causales. Precisamente, doctora Fonder, en el caso que usted afirma de que toda persona tiene derecho a la vida y a la dignidad conforme a lo que establece precisamente la Constitución, que es la ley sobre toda ley. Pero entonces, en el caso de la criatura concebida, ¿quién vela por los derechos de la criatura? Porque ciertamente las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, pero ¿y en el caso del cuerpo de la criatura formada? Mira, definitivamente no podemos decidir por nuestro cuerpo. Es tanto así que en República Dominicana tenemos una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región y dentro de ella el 20% son por abortos inseguros. Entonces también es importante recordar los acuerdos internacionales que están a la par de nuestra Constitución, y en los acuerdos internacionales que nosotros hemos firmado, pues los derechos sexuales y reproductivos están muy claros y específicos, que ninguna mujer puede poner su vida en riesgo a causa de un embarazo. Pero incluso se habla de derechos sexuales y reproductivos en niñas, y esto es totalmente contraproducente porque sería promover una promiscuidad sexual también en niñas, independientemente de que haya niñas que son objeto precisamente de violaciones, por citar uno de los casos. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo entiendo que tampoco podemos pasar de un extremo a otro extremo, ¿no? Pero yo no creo que eso sea lo que se persiga. Yo no creo que ese sea el espíritu de la propuesta que se ha enviado al Congreso de la República, y que aparentemente, por las influencias de las iglesias en el tema, no se ha estancado esa propuesta en el Congreso de la República. Precisamente es el elemento religioso, sí, el que se utiliza para argumentar, ¿no?, que esto no ya sería inconstitucional, sino que violaría digamos que preceptos religiosos. Definitivamente hay que sacar ese elemento de la discusión. Y entonces, ¿por qué
hablamos de un artículo 37 que consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, precisamente aprobado y todo desde el año 2010. O sea que no es un tema de ninguna iglesia, sino de que es la Constitución que lo establece así. Bueno, la Constitución, usted puede hacer se puede hacer una lectura, o sea, el párrafo literal, o sea, como usted lo dijo, pero una interpretación, o sea, los derechos fundamentales se interpretan también y tienen muchas veces una fuerza, digamos, expansiva, en la medida en que sirven para que su objetivo, que es el de proteger y garantizar, en este caso, la vida, pues se cumpla. Entonces, el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Eventualmente, esto podría llegar al Tribunal. Supongamos el caso de que la ley se apruebe en el Congreso y que, bueno, se decida llevarlo. Yo creo que hay que ser realista, sobre todo. Se ha comprobado, y eso está fuera de toda duda, de que en aquellos lugares o en aquellos países donde se han despenalizado ciertas causales, ¿no?, del asunto, el número de víctimas por embarazo ha disminuido considerablemente. Entonces, yo lo que creo que lo que se persigue en el fondo es que la mujer, porque no hay nada peor para una sociedad que traer hijos indeseados. Los hijos indeseados crean muchos problemas. Se convierten en antisociales y todo eso. Y en realidad, el concepto de el derecho a la vida, de la concesión a la muerte, plantea también un dilema, que es qué caso, si hay un peligro de muerte en la madre, es decir, por salvar una criatura que no ha nacido, tú pones en riesgo también una vida que ya existe. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver esto con mejores ojos, tratar de hacer mucho más objetivo en la discusión, y no digo nosotros, el panel, sino la sociedad dominicana en su conjunto. Ver qué realmente más le conviene al país, pero a mí me da la impresión que, como en muchos otros casos, la pasión obstruye el camino a la solución de un problema. Pero es que muchas veces cuando se pierde la objetividad, caemos entonces en tratar de eliminar, por ejemplo, cosas como la pobreza matando al pobre. Y esas son interpretaciones malsanas. Eso es maltusiano. No, pero ese es el punto de muchas cosas que en la praxis estamos lamentablemente padeciendo en nuestra sociedad. Y son justificaciones de lo injustificable. Nosotros, cuando regresemos, vamos a continuar abordando sobre interesantes aspectos de nuestra Carta Magna. Mantenga la sintonía.